Hola, ¿cómo estás? Soy Efraín González y soy médico. El día de hoy, junto a ti, voy a hacer la revisión de una guía de práctica clínica, sobre todo con fines educativos para el ENARM. El nombre de esta guía de práctica clínica es Diagnóstico y Tratamiento de Bronquiolitis Aguda en niños y en niñas en el primer nivel de atención. Iniciemos por la definición, y es que la bronquiolitis es una enfermedad respiratoria aguda de etiología viral que afecta a la vía aérea pequeña, en particular a los bronquiolos, y de ahí su nombre, ¿no? Bronquiolitis, que es una inflamación de los bronquiolos, caracterizada por inflamación, edema, necrosis de las células epiteliales con aumento de la producción del moco y broncoespasmo. Acerca de la epidemiología, afecta sobre todo a menores de 2 años de edad y particularmente tiene un predominio entre los 3 y 6 meses de edad. Afecta usualmente algunos momentos del año debido a su relación con las enfermedades virales, y es sobre todo en el tiempo entre noviembre y marzo. Los factores de riesgo en general los dividimos en dos grupos: los no patológicos y los patológicos. Es importante mencionar que los no patológicos pues son básicamente aquellos que se relacionan con el ambiente, como vamos a ver, pues tal vez tabaquismo pasivo, ir a guarderías, etc. El ambiente alrededor de este niño o de este bebé. Y por otro lado está los factores de riesgos patológicos, que son asociados a enfermedades que te predisponen a una bronquiolitis grave. Además de que te dé bronquiolitis, estos grupos son riesgo de que empeoren y tengan presentaciones graves. Iniciando con los no patológicos, se reconocen los siguientes factores de riesgo según la GPC: ausencia de lactancia, tabaquismo pasivo, ir a guardería. Evidentemente, tanto la guardería como el hacinamiento en casa pues se va a asociar a que sea más fácil una transmisión infecciosa. Como vamos a ver, es de etiología viral esta enfermedad. Y también familias de bajos recursos. Por otro lado, las asociaciones o factores patológicos son aquellos niños que nacen prematuros, o sea, antes de las 37 semanas de gestación, y de bajo peso, o sea, menos de 2.500 gramos al momento de nacer, que tengan alguna enfermedad pulmonar del prematuro o hipertensión pulmonar, síndrome de Down, fibrosis quística, inmunodeficiencias y cardiopatías congénitas. Todas estas enfermedades o factores de riesgos patológicos facilitan que tenga bronquiolitis y que además esta sea de mayor gravedad. Hablando de la etiología, bueno, esta es una enfermedad inflamatoria aguda de las vías respiratorias bajas, como lo comentábamos en la definición, y es causada por agentes virales. En su mayoría, de hecho en el 80% de los casos, es causada por el virus sincitial respiratorio, que se abrevia como BSR. Entonces el virus sincitial respiratorio es el más importante en esta inflamación de los bronquiolos y como tal todo el cuadro de bronquiolitis aguda. Hablando acerca de la clínica, tenemos que sospechar bronquiolitis aguda en un menor de 2 años de edad que comienza con rinorrea y tos y que posteriormente se agregan signos de dificultad respiratoria, como taquipnea, disnea, aleteo nasal, retracción subcostal, supraclavicular o tiraje intercostal. Asimismo, un dato que nos ayuda mucho a guiarnos hacia particularmente bronquiolitis es que a la auscultación se escuchen sibilancias. Así como sucede en otras enfermedades como el EPOC o el asma, pues como afecta las vías aéreas pequeñas, al momento de expirar vamos a escuchar un tono agudo que podría ser un poco parecido a lo que voy a hacer, ¿no? Respira el pediátrico menor de 2 años y al sacarlo suena un poco así, ¿no? Esas son las sibilancias, y recuérdalo por este silbato. Asimismo, dentro de la clínica hay que saber que, aunque pueden tener fiebre, esto no es un síntoma cardinal de esta enfermedad. De hecho, la fiebre solo se presenta en el 30% de los pacientes con bronquiolitis y tiende a ser entre 38 y 39 grados. Cualquier fiebre sostenida o que sea mayor a 39 grados nos hace pensar en diagnósticos diferenciales o complicaciones propias de la bronquiolitis. O sea, si piensas que es bronquiolitis y tiene 40 grados centígrados el pediátrico, pues seguro se le sobreinfectó una neumonía o algo por el estilo, porque en realidad la bronquiolitis no se presenta con tanta fiebre. Algunas de las complicaciones pues pueden ser apneas, y estas son particularmente frecuentes o se presentan más en lactantes menores y prematuros, así como aquellos con bajo peso al nacer, que eran parte de los factores de riesgos patológicos, si lo recuerdas. Asimismo, se puede complicar con una neumonía bacteriana o una otitis media aguda sobreagregada, y estas podrían ser algunas explicaciones de una fiebre sostenida o muy alta en un paciente que tenía sospecha de bronquiolitis. Acerca de la clasificación, aquí es un tema interesante con esta GPC. ¿Por qué? Porque recomienda una escala para valorar la gravedad de la bronquiolitis, y es esta. Evidentemente no te la tienes que aprender,
no tendría mucho sentido aprenderse todos estos números, pero a veces sirve saber los cortes a partir de los cuales se considera grave, moderada o leve. Y bueno, se recomienda esta particularmente porque al parecer está validada. Y pueden ver que particularmente si nos bajamos en la guía de práctica clínica, de hecho, recuerden que en todas las descripciones de estos videos, si te vas a la descripción del video, va a haber un link hacia un resumen, un PDF, que a su vez tiene el link de la guía de práctica clínica donde se sacó de todo esto. Entonces puedes aprovechar y bajar un resumen para revisarlo cuando gustes. Y bueno, en la parte más inferior de esa guía de práctica clínica viene este recuadro en donde dice que esta es la escala para valorar la gravedad y que la bronquiolitis leve es de 1 a 3, moderada de 4 a 7 y grave 8 a 14 puntos. Y estos son los puntos de corte que nos tenemos que memorizar, pero la cosa interesante aquí con esta guía de práctica clínica es que probablemente esto fue un error, porque estos son los puntos de corte de otra escala que se llama Wood-Downes-Ferrés, y de hecho es una de las escalas para valorar gravedad de bronquiolitis más utilizada, pero no está validada, al menos es lo que dice la GPC, y es por eso que recomiendan esta tablota. Y se saca, si se fijan aquí abajo, dice que la fuente es Ramos Fernández, validación de una escala clínica en el 2013. Y de hecho es de este paper de donde se sacó esa escala, y esta es justo la tabla de donde lo sacan, de hecho es la misma. Y en dicho paper, pues bueno, en las conclusiones y los comentarios dicen que se estratifican los niveles con estos puntajes, 0 a 4, 5 a 9 y 10 a 13, que son distintos a los que vienen aquí abajo, que aquí viene como 1, 3, 4, 7, 8, 14. Y es que justo estos parámetros o estos puntos de corte en realidad corresponde a la que la guía de práctica clínica dice que no está validada, entonces como que no la recomiendan tanto, pero es Wood-Downes-Ferrés, en donde es leve de 1 a 3, moderada a 4 a 7, 8 a 14 es grave. Lo que quiero decir es que, bueno, aunque te vienen unos puntos de corte, en realidad no son los reales para esta tabla, porque son otros según la referencia que hice la guía de práctica clínica, y seguramente ahí fue un pequeño error de dedo. Pero lo importante es que si te vas a memorizar algo, memorízate estos puntos de corte y que existe una escala clínica de gravedad que se llama Wood-Downes-Ferrés. Dentro del diagnóstico sabemos que el diagnóstico de la bronquiolitis pues es clínico, se basa en una buena anamnesis, reconocer factores de riesgo y la exploración física. De hecho, no se sugiere realizar ningún estudio para confirmar el diagnóstico de bronquiolitis y no se recomienda de forma rutinaria una radiografía de tórax, biometría, electrolitos, proteína C reactiva y todos estos estudios que se podrían hacer. Solo se considera hacer eso, las radiografías, etcétera, otros estudios, si hay sospecha o duda de otro proceso infeccioso. Por ejemplo, si al momento de auscultar había estertores crepitantes bastante gruesos y tal vez piensas que junto a una fiebre alta pues podría tener más bien una neumonía. En ese caso sí podrías pedir radiografía y otros estudios. Si no, simplemente la bronquiolitis se va a diagnosticar de manera clínica. El tratamiento pues se basa sobre todo en esto. Hay nebulizaciones con solución salina hipertónica al 3%, y antes de indicarla debe de descartarse un historial de atopia o asma. Lo que hace este tratamiento o esta intervención es que mejora la hidratación de las vías aéreas por movilización del agua del intersticio hacia el lumen de las vías aéreas. Eso ayuda a disminuir justo el edema intersticial, que es el que causa todo el cuadro de la bronquiolitis por esta inflamación. O sea, si recordamos como en esta pequeña foto que viene por acá, pues la bronquiolitis va a haber edema intersticial, va a haber mucho moco, y justamente lo que va a hacer esta intervención es que la solución salina va a ayudar para el aclaramiento mucociliar de ese moco y a disminuir el edema intersticial. Por lo tanto, ayuda a disminuir la estancia hospitalaria en general. El salbutamol en aerosol, o se puede dar también nebulizado, solamente hay que considerarlo en pacientes que tengan antecedentes de atopia, asma o alergia, ¿sí? Entonces se recomendaría aplicar una sola dosis de salbutamol o por nebulizaciones. Asimismo, el paracetamol también es parte del tratamiento en caso de que haya fiebre superior a 38 grados centígrados, recordando que si está más allá, arriba de 39 grados, probablemente hay otro proceso infeccioso o hay otra explicación para esa fiebre tan alta, porque la bronquiolitis no tiende a hacerlo así. Asimismo, la oxigenoterapia hay que considerarla cuando la saturación de oxígeno esté abajo de 90. Nuestra meta va a ser de 90 a 94%. Dentro de la referencia son muchísimos los criterios de referencia, pueden ver esta listota. Yo les recomiendo aprenderse 3, que son los más importantes, y es aquellos que son prematuros, que es un factor de riesgo patológico para que se agrave el cuadro, aquellos que tienen menos de 3 meses de edad y aquellos con saturación menor a 90%.
Evidentemente también toda bronquiolitis que tenga una escala moderada o grave, por ejemplo en Wood-Downes-Ferrés, que era lo que veíamos en esta tabla de acá, entonces si tiene 4 a 14 puntos, o sea 4 o más puntos, pues también sería moderado o grave y sería necesaria la referencia a un segundo nivel de atención. El pronóstico en general es que en un niño sano, la mayoría se cura y se arregla en cosa de 12 días de manera autolimitada y no hay mucho problema. El tema es que en los niños que tienen enfermedades subyacentes y que tienen factores patológicos, entre otras cosas, para agravarse, el riesgo de morir o la mortalidad puede subir hasta un 70% y eso es altísimo. Y de hecho el 90% de los casos que requieren hospitalización son menores de 12 años, lo que también nos habla que entre menor edad probablemente el cuadro sea peor. Muy bien, ahora para cerrar todo este tema vamos a ver este algoritmo que resume el tema en su totalidad. Entonces tenemos a un niño de menos de 2 años de edad que acude a consulta ¿por qué? Por una infección aguda de vías respiratorias que tiene rinorrea y tos. Tú como buen doctor y clínico sospechas en una bronquiolitis, por lo tanto identificas factores de riesgo que puedan asociarse, tanto los no patológicos como los patológicos de los que estuvimos hablando hace algunas diapositivas. Entonces lo que seguiría es valorar si hay o no dificultad respiratoria, porque en caso de que no haya dificultad respiratoria, entonces solo es una infección aguda de vías respiratorias altas y hay que darle los cuidados de soporte. Pero en caso de que no sea así, sospecharíamos de bronquiolitis en caso de que se presente con dificultad respiratoria, sibilancias, hiperinsuflación o fiebre leve y que se presente, por ejemplo, entre los meses de noviembre y marzo. Entonces, si nosotros sospechamos por toda la clínica y por todos los datos que tenemos que es bronquiolitis, pues tendríamos que justamente clasificarla por su gravedad. Pero antes, imaginemos que sí tiene algunos datos de dificultad respiratoria, tiene algunos datos de bronquiolitis, pero por ejemplo tiene una fiebre muy alta, está fuera de los meses, además tiene crepitantes gruesos, entonces tal vez no, aunque sí tiene dificultad respiratoria, no sospecharíamos completamente en bronquiolitis y en ese caso haríamos diagnóstico diferencial con otras complicaciones como neumonía, etcétera, etcétera. En este caso valdría la pena ahora sí pedir estudios como radiografía de tórax, entre otros. Pero en caso de que todo nos indique o nos llame la atención de que esto es bronquiolitis, pues listo, se hace el diagnóstico, porque el diagnóstico de bronquiolitis es clínico y no necesitamos más. Hay que recordar que el virus sincitial respiratorio es el responsable en el 80% de los casos. Bien, entonces imaginemos que utilizamos Wood-Downes-Ferrés para clasificar la gravedad, entonces sería bronquiolitis leve de 0 a 3 puntos, moderada de 4 a 7 puntos y grave de 8 a más puntos. Hay que recordar que también está la otra escala, pero bueno, los puntos de corte justo utiliza los mismos de Wood-Downes-Ferrés, entonces bueno, hay que apegarnos a estos puntos de corte para definir leve, moderado y grave y listo. Si tiene de 0 a 3 puntos, nos deberíamos de preguntar lo siguiente: ¿hay historia de prematurez? ¿Tiene menos de 3 meses de edad? ¿O saturación menos de 90? Que son justo los criterios de referencia a segundo nivel. Si alguno de estos es positivo, se va a segundo nivel. Si no, solo hay que dar medidas generales, hidratación, tratamiento farmacológico con paracetamol en casa y listo. ¿Cuáles son esas medidas generales? Las tenemos acá. Son líquidos en tomas pequeñas y frecuentes, ofrecer alimentos de forma habitual, aseo nasal con agua hervida tibia o solución salina para evitar la obstrucción, ambiente tranquilo y también la toma frecuente de temperatura. Mientras está en casa, ¿hay algún signo de alarma durante el cuidado domiciliario? Si sí, hay que acudir a urgencias. Si no, revaloramos solo en 24 o 48 horas como sigue. Ante mejoría, continuamos la vigilancia por consulta externa, pero si no mejora, se va a segundo nivel. Ahora, ¿cuáles son esos signos de alarma por lo cual hay que decirle a los papás que deberían de ir a urgencias? Son los que están acá arriba. Imaginemos que durante el cuidado en casa hay deterioro del estado general, letargia, rechazo al alimento, apnea, cianosis, frecuencias respiratorias muy altas, dificultades respiratorias con el uso de musculatura accesoria. Cualquier cosa de esas probablemente se complicó, por lo tanto hay que ir a urgencias a que reciba su tratamiento. Todos aquellos, ya sean las bronquiolitis moderadas o graves, o las leves que tenían algún criterio o signo de alarma para irse a un segundo nivel, va a tener un manejo específico en este lugar. ¿Con qué? Con las nebulizaciones salinas al 3%, salbutamol en caso de asma, historia de atopia, algo por el estilo, paracetamol, oxígeno solamente si hay menos de 90 de saturación. Listo, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que te haya ayudado este video. Métete a mi canal, tal vez encuentres más guías de práctica clínica, más videos acerca de enfermedades o incluso acerca de autocuidado que te puedan ayudar. Soy Efraín González, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video.